Templo de Osler les da la bienvenida y hoy queremos hablar de un tema extremadamente interesante y que quizás nos ha hecho plantear una pregunta. ¿Estoy haciendo mucho por mi paciente o quizás he hecho muy poco? Esta es una pregunta que tiene diferentes tópicos científicos, religiosos, éticos y demás. El día de hoy, de alguna otra manera, lo queremos abordar desde la perspectiva de un experto. Profe Isaac, ¿cómo está? Hola Raudy, bien, bien, gracias a Dios, todo en orden. Y qué tema tan importante y tan espectacular, toda vez que cada vez vemos más cáncer en nuestros pacientes, cada vez lo diagnosticamos más, cada vez envejecemos más y seguramente cada vez más vamos a tener que hacer un alto en el camino y definir hasta dónde vamos a llegar o si vamos a tomar ciertos caminos con respecto al manejo de nuestros pacientes. ¿Qué más, Alberto? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Saludo a todos, Raudy, Isaac y a nuestra invitada especial, que ya me voy a dar el gusto de presentarla. Muy, pero muy contento por poder abordar este tema que desde la óptica de la medicina interna, digamos que hace parte de nuestro día a día. La toma de estas decisiones que, como lo menciona Raudy, tiene implicaciones morales, religiosas, eh, del día a día respecto a qué hacer y hasta dónde vamos a llegar, procedemos, no procedemos. El día de hoy tenemos una experta en el tema. Contamos con la doctora Sandra Liliana Parra Cubides. Voy a mencionar acá pues todo digamos, el recorrido de la doctora Sandra Liliana a lo largo del tiempo. Médico especialista en medicina interna, Ok, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, máster ok, en mindfulness, labora en este momento en el equipo de dolor y cuidados paliativos de la clínica El Rosario en Medellín, de donde nos habla, de hecho, ok, docente del grupo de dolor y cuidado paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, ok, docente en la maestría en enfermería de cuidados paliativos de la Universidad del Bosque, Bogotá, y es ok. expresidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y miembro actual de la Junta Directiva. Hasta donde tengo entendido, fue presidente hasta abril de este año. En este momento pertenece a la Junta Directiva. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora Sandra Liliana. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Alberto, qué alegría saludarlos, qué alegría verlos, a Alberto y Isaac, que los recuerdo con mucho cariño. Entonces, bueno, de aquellos tiempos en el hospital militar, entonces, bueno, Así muy es. agradecidas por la invitación y muy contenta de poder estar abriendo este espacio de conversación y un tema que me parece muy central en el tema de la medicina interna, que lo vemos día a día y que realmente es algo que tiene, digamos, tanto de largo como de ancho, como estábamos hablando ahorita, y que realmente requiere como muchos elementos que probablemente tenemos, pero que seguramente hay que afinar un poco para cuando vamos a estar en estos escenarios clínicos, que yo siempre lo llamo esto como la toma de decisiones complejas. Así es, así es. Y Yo, hay una cosa bien interesante y es que, bueno, ven, nos reunimos todo el equipo médico a conversar sobre un paciente y al final la conclusión del internista, del cirujano, del ortopedista, del oncólogo es, vengan, ¿qué vamos a hacer? Llamemos a dolor, por favor, que nos resuelva esto. Es lo más complejo del abordaje de un paciente en donde se está intentando limitar el esfuerzo terapéutico, doctora. Pues bueno, hay una parte como que a mí me parece muy importante dentro digamos, de esta toma de decisiones y es cómo llegamos a tomar las decisiones, ¿cierto? Siempre Ok, estamos hablando, nos llaman a nosotros, digamos, a hacer como el patito feo del grupo, es a limitar, es decir, bueno, viene acá a ver qué quitamos o hasta dónde vamos a llegar. Pero creo ok, que realmente la mirada debe ser mucho más amplia, ¿sí? Y está en relación digamos, la toma de decisiones. Y es desde que tenemos o desde que tenemos un paciente con una enfermedad crónica, con una condición incapacitante, con una enfermedad que, digamos, que limita la vida, nosotros tenemos que empezar a tener esta serie de, pues como esta toma de decisiones y esta mirada de los pacientes. Siempre va a ser más fácil tomar una decisión en conjunto de no hacer que quitar.
¿cierto? Eso es como un Ok. punto que a veces cuesta. Y siempre algo que les digo tanto a los pacientes como a mis alumnos es no todo lo que se puede hacer, es todo lo que éticamente se debe hacer, ¿sí? Porque tenemos que tener una mirada de perspectiva del paciente. Y eso es algo que siempre, digamos, debe estar como inmerso en nuestras decisiones. No solamente, porque a veces, lo que yo les digo, a veces nos llaman al final para quitar, pero digamos en ocasiones y cuando hay de pronto grupos de Cierto. oncología o staff de oncología, nosotros pertenecemos a los staff de oncología en la mayoría de las instituciones, pero pues digamos que tienen alta complejidad y es bueno, entonces vamos a tomar la decisión en este paciente, por ejemplo, de dar esta una u otra terapia. Entonces, ¿cómo es el estado funcional? ¿Cuáles son los valores y preferencias de este paciente? ¿Cierto? ¿Hay fragilidad? ¿No hay fragilidad? Porque, pues digamos, ahorita Isaac ha hablado un poco del cáncer, pero es que esto no solamente se limita al cáncer, sino se está en relación con todas estas enfermedades crónicas que tienen al final su etapa terminal, ¿cierto? Y que es ahí donde a veces es difícil decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a parar? ¿Sí o no? Y un punto muy importante que lo hablo mucho yo con los internistas con los que trabajo es, bueno, ¿cuál es o sea, este paciente es un paciente frágil. La fragilidad se comporta como una enfermedad pues en etapa terminal, ¿cierto? Y la tasa de mortalidad de los pacientes en fragilidad a los 6 meses es muy alta, sobre todo, digamos, en las escalas clínicas de fragilidad en los puntajes más altos, independientemente de la que tú uses, sabemos que las tasas de mortalidad de estos pacientes a los 6 meses y al año son muy altas. Ok. Víctor, este va a ser un capítulo que seguramente por el interés de las familias, por el interés de los afectados, va a ser visto por médicos y personas no médicos, es decir, personal no médico, porque esto definitivamente le interesa a mucha gente, para que lo entiendan desde su óptica, cómo se podría definir la adecuación del esfuerzo terapéutico. Que pues uno habla Realmente de eso uno habla de eso con los familiares y con los pacientes y termina siendo un tema difícil de abordar para que se entienda cómo se define. bueno, creo que es importante entender que la adecuación del esfuerzo terapéutico, pues, digamos, tiene unos elementos y es para, digamos que pararnos en ese momento en el estado clínico del paciente y tener en cuenta ciertos elementos para tomar decisiones proporcionadas, ¿sí? Proporcionadas al caso puntual del paciente, ¿cierto? Entonces, Claro. en esta toma de decisiones o en este momento vital en que yo estoy tomando una decisión, tengo que saber cuál es la enfermedad de base, en qué momento vital está esa enfermedad, es decir, las enfermedades en general tienen unas trayectorias, ¿cierto? Hay trayectorias de fragilidad como la demencia, hay trayectorias de deterioro funcional progresivo como la falla cardíaca, Okay. ¿cierto? Está la otra trayectoria más dura que es la muerte súbita en la enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, digamos que podemos tener diferentes trayectorias y dentro de estas trayectorias es importante que yo sepa en qué momento vital estoy, ¿sí? Entonces, Perfecto. el momento de la enfermedad, el momento vital, me refiero también a la edad del paciente, no es lo mismo tomar una decisión en un niño, en una persona adolescente, en un adulto mayor, en una persona, no sé, 40 años que tiene hijos pequeños. Eso también, digamos, entra como dentro de este paquete de toma de decisiones. Entonces, hay como un espectro importante, también el pronóstico de la enfermedad, ¿cierto? Y las intervenciones que tenemos a favor, también digamos que frente a las intervenciones, qué efectos adversos o qué situaciones clínicas van a generar en este paciente y ahí también los deseos y preferencias del paciente. Entonces, es importante entender que para la adecuación del esfuerzo terapéutico, adecuar el esfuerzo terapéutico es, digamos, definir cuáles intervenciones que voy a seguir haciendo o los objetivos terapéuticos que voy a tener a partir de este momento. O sea, lo primero es definir qué objetivos voy a tener. Son objetivos de curación, son objetivos de paliación, son objetivos de buena muerte, o sea, ¿cuál va a ser el objetivo puntual? ¿Cuáles van a ser los techos terapéuticos? Es decir, cuando yo adecuo el esfuerzo terapéutico, voy a darle a este paciente lo que necesita de una manera proporcionada, alineado con sus preferencias y deseos, y obviamente también voy a decir, o sea, voy a terminar hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Entonces, decir algo que son los procesos terapéuticos. Entonces, es decir, yo voy a decidir hasta dónde voy a llegar, porque es proporcionado para este caso puntual y que no. Ok.
Ok, Perfecto. ok. Doctora, nosotros como internistas nos enfrentamos muy frecuentemente con pacientes con mal pronóstico, cualquiera que sea su diagnóstico de base, ¿verdad? Mi pregunta sería, ¿qué recomendaciones le daría a usted a los internistas que se enfrentan a un paciente en el cual prevén que el pronóstico va a ser malo y seguramente vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico? ¿Cómo abordar eso con el paciente y su familia eh, cuando se vislumbra esa posibilidad y cómo transmitirle eso al paciente? Pues mire, lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es que las decisiones, muchas de las decisiones son clínicas, ¿sí? Obviamente siempre vamos a tener en cuenta las decisiones informadas, es decir, vamos a decirle al paciente las situaciones clínicas, pero no debemos ofrecer algo que el paciente no tiene indicación, ¿sí? O sea, primero tenemos que, lo que yo les dije, como tener en cuenta el pronóstico vital, el momento vital, la trayectoria de enfermedad, sus otras comorbilidades, y ahí en ese momento hablar de los deseos y preferencias, pero también digamos que tener muy claro que las decisiones que estamos tomando nosotros, pues obviamente están basadas en unos pronósticos, podemos, pues digamos en la UCI hay una serie de escalas que podemos usar para saber las tasas de mortalidad de los pacientes y todo, pero es importante hablar francamente con los pacientes. A veces los pacientes, por ejemplo, en los tratamientos oncológicos le dicen a uno, si yo hubiera sabido que este tratamiento me va a generar este otro efecto como con tanta claridad, yo probablemente no lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces, también es importante expresar claramente, con sinceridad, de una manera muy asertiva, a los pacientes las implicaciones, el momento vital en el que estamos y también todos los riesgos que existen, ¿cierto? Esto no quiere decir que yo quite la esperanza y además creo que hay un punto importante en la comunicación y es que hay que aprender a ser asertivos, pero dejar un mensaje muy claro, ¿cierto? Sin entrar como en la crueldad o en estas situaciones a veces que dice, doctor, es que me dijo las cosas de una manera que de pronto pues no fue la mejor, pero siempre teniendo en cuenta pues como estos objetivos, es decir, mira, el tratamiento tiene esta intención, por ejemplo, nos vamos a dar este tiempo para que haya respuesta clínica, por ejemplo, una situación muy frecuente es un paciente adulto mayor que es muy mayor, por ejemplo, no sé, les estoy hablando de 85, 90 años, que era muy funcional, porque ahora tenemos pues adultos muy mayores muy funcionales, ¿cierto? Era muy funcional con una comorbilidad, pero el paciente obviamente por su edad y sufre, pues, por su edad en general puede llegar con una sepsis que se ha instalado rápidamente. Entonces yo puedo sentarme a hablar con la familia y decir, bueno, pues por edad, la edad no es solo una indicación de adecuar, pero pues obviamente hace parte de los ítems que yo tengo, pero por ejemplo yo puedo hablar con esta familia y decirle, mire, vamos a iniciar un tratamiento, vamos a establecer, a mi papá no quería intubar, ¿qué les había hablado él? No, que él no quería nada invasivo, nada de intubación, adecuar no quiere decir dejar de hacer y mucho menos abandonar, que eso también creo que tiene que quedar claro. Entonces, por ejemplo, en este escenario, un paciente séptico muy adulto, yo puedo empezar un tratamiento, ¿sí? Indicado por guías, ¿cierto? Dependiendo del foco infeccioso, definir cuánto tiempo, el tiempo proporcionado, 72 horas, 4 días, ¿cierto? Es decir, vamos a darnos este tiempo, vamos a ver respuestas terapéuticas, sabemos que si se deteriora, por ejemplo, nuestro techo terapéutico va a ser, por ejemplo, los cuidados intermedios o una vigilancia exhaustiva en pisos, ¿cierto? Pero si ya el paciente se deteriora a requerir inotropía o intubación, digamos que este paciente sabemos que hasta aquí vamos a llegar. Entonces creo que es importante, por ejemplo, establecer en estos momentos, tanto con la familia como con, digamos, dependiendo del paciente, esos escenarios terapéuticos, hasta dónde vamos a llegar, techos terapéuticos, porque a veces tomamos esto como un todo o nada, ¿sí? Entonces, hacemos todo y esta persona con una alta fragilidad termina en una UCI sin indicación, o no hacemos nada y nos lo encontramos en piso sedado y de pronto podíamos haber encontrado o tenido la posibilidad de dar un tratamiento que el paciente miráramos esa respuesta, si había una respuesta positiva o no, y cómo evolucionaba este paciente teniendo en cuenta los techos terapéuticos que nos pactábamos con paciente y familia. Muy bien, muy bien. Yo creo que pensando aquí como internista, ya que el doctor Alberto dice que el abordaje de este tema desde nuestra perspectiva es bastante amplia,
porque luego hacemos manejos integrales no solamente de patologías terminales oncológicas, sino de otro tipo de patologías o donde el paciente se encuentra, digamos, con alguna fragilidad. Mi pregunta va dirigida a algo, no sé si podamos decir ético y demás. Cuando una persona se encuentra en estas condiciones, generalmente no siempre lo hacemos, siempre primero conversa con la familia. ¿Está esto bien hecho o quien primero debería tomar la decisión o estar informado si está consciente es el paciente? Y esto es una realidad. De pronto, digamos, desde el punto de vista teórico, hay cosas, ¿no? Que el paciente tiene derecho, que una cosa, pero generalmente no les acercamos al paciente. ¿Es esto un actuar correcto o primero deberíamos hablar con nuestro paciente sobre la condición y las opciones que podemos o brindarles o no brindarle, doctora? Pues mira, creo que es importante cuando, por ejemplo, estamos en un esfuerzo, el diagnóstico oncológico o incluso de falla hepática o enfermedades complejas, casi siempre lo hace medicina interna, ¿cierto? Antes de que llegue a la supraespecialidad. Entonces, cuando estamos en todo este esfuerzo diagnóstico, es importante que hablemos con el paciente. No tenemos por qué mentir. Y podemos ir dando información, y como dice una profesora mía que quiero mucho, la información es como un medicamento, tiene unas dosis, unos tiempos y unos intervalos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, si yo ingreso a una paciente con pérdida de peso, ¿sí? Una baja ingesta, la veo con un índice de masa corporal de 14, y digo, esta señora pues seguramente va a tener una enfermedad oncológica. Y hago una tomografía y efectivamente tengo unas lesiones, no sé, una carcinomatosis y aún sin primario. Yo tengo que empezar hablando con esta familia y viendo que, dando la información de a pocos, irle diciendo, encontramos algo en tu tomografía, ¿sí? No sabemos exactamente qué es, pero vamos a ampliar los estudios. Y ahí, digamos, en ese punto uno puede hacer una pregunta muy clara. Y es decir, vamos a ampliar los estudios. Cuando tengamos el diagnóstico, ¿quieres saber o no quieres saber? Porque más allá, obviamente, el tema de la autonomía es claro, pero también una cosa muy importante es qué tanto quiere saber el paciente. Hay pacientes que abiertamente le dicen a uno, yo no quiero saber nada, ¿sí? Toda la información désela a mis hijos y que ellos tomen las decisiones. Como hay pacientes que te dicen abiertamente, doctora, si es un cáncer, no me mienta. Dígamelo. Y eso hacerlo frente a la familia. Perdona que la interrumpa de manera tan abrupta. Mira, nunca me ha pasado eso que un paciente me diga que no quiere saber toda la verdad. Nunca. No, de paso, Sí. soy muy chiquito aún, pero nunca me ha pasado eso, de que el paciente me diga, no, doctor, no me cuente. No sé los profes si les ha sucedido eso los en particular, casos, ¿no? pero sí ocurren. Me encanta esa intervención porque sí, yo son iba a pocos los preguntar casos, eso. pero en ocasiones ocurre, sobre todo a veces pacientes muy mayores. No, lo que yo iba a decir, doctora, es que precisamente... Pues miren, son pocos los pacientes, pero hay ocasiones... Sí. Ay, perdónenme que los estoy escuchando con un poco de interrupción. Siga, tranquila, doctora. La escuchamos. Sí. Hay ocasiones en que eso puede pasar. Y esto ocurre sobre todo en pacientes muy adultos o ciertas personalidades en las cuales tienen miedo a ciertos diagnósticos, ¿sí? Y eso lo vivimos, respetar la voluntad del paciente, que creo que eso es un punto muy central. O sea, la voluntad del paciente es algo que debe estar como en el centro y a partir de eso hablamos. Pero también hacer esta pregunta frente a la familia nos da una puerta de entrada para cuando tengamos el diagnóstico, decirle a la familia, miren, sé que es muy duro, esto está pasando, pero él desea saber y esa es su voluntad, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo podemos manejar con la familia, pero esta pregunta era hasta dónde llegar, de qué manera abordar la familia y también no necesariamente a veces creemos que la familia en el tema de la autonomía, perdón, la información. Realmente la información que necesita saber es la que es muy valiosa para él. No necesita saber el número de metástasis, ni el tamaño de las metástasis, no necesita saber, sí, como tanto detalle, pero sí las implicaciones que este diagnóstico tiene para su pronóstico, para su calidad de vida y obviamente para su propio tratamiento, ¿sí? El fin de vida, doctora, el fin de vida, perdón que le interrumpa,
la detección del fin de vida puede darse a cualquier nivel. Yo he seguido los documentos que usted ha publicado. Hay un documento que usted publicó hace un par de años que me detuve a revisar previo a esto, y usted menciona que es absolutamente necesario que, como se deben tener recursos para el manejo de otras condiciones médicas, se debe contar con las herramientas adecuadas para el manejo de fin de vida. Y usted menciona esa palabra, herramientas adecuadas, que parece que en un país como el nuestro y en algunas zonas de nuestro país, esas herramientas pueden resultar siendo un privilegio tenerlas. Yo le quería preguntar referente al fin de vida en una persona que se encuentra en lugares recónditos de nuestra población, en hospitales de primer nivel, en pueblos, en esto, y que no tienen acceso a otras condiciones. ¿Cuál sería la situación de esas personas? Esto, ¿cómo se aborda? ¿Esto cómo se ha tratado? ¿De esto qué se ha hablado? Pues mira, creo que es importante que esto se tiene que seguir moviendo en relación a los temas de pregrado. Tenemos cátedras de una cantidad de cosas, pero lo único que sabemos es que nosotros y el 100% de nuestros pacientes en algún momento van a fallecer y no hay cátedras de fin de vida. ¿Sí? Ni en el pregrado, mucho menos, por ejemplo, en especialidades tan importantes que deben tener una cátedra como esta, como medicina interna. Entonces es importante reconocer que estas herramientas, o sea, no todos los pacientes requieren un especialista de cuidado paliativo, ¿cierto? Lo que sí requieren es un profesional sensibilizado que detecte el final de la vida, primero, ¿cierto? Segundo, que brinde estos cuidados, que en ocasiones no son cuidados complejos, pero sí son cuidados que se deben dar adecuadamente, porque en la muerte solo tenemos una oportunidad. Un paciente muere mal o muere bien. ¿Sí? Entonces ahí no hay segundas oportunidades ni otra manera de volver a hacer las cosas. Entonces, frente a eso, es supremamente importante tener en cuenta que, primero, en estas herramientas hablamos de saber diagnosticar el fallecimiento. ¿Sí? Es porque muchas veces medicalizamos la muerte cuando hay signos supremamente evidentes que el paciente está con él. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta muy sencilla que se llama el índice de Menten, que lo puede hacer cualquier médico en cualquier sitio, ¿cierto? Y son unos ítems donde habla si está el paciente pragónico o agónico, y esto me ayuda a detectar la agonía y saber que mi conversación con la familia no va a ser desesperarme a remitirlo a no sé qué nivel, sino acompañar la muerte en el primer nivel de atención donde estoy, en la atención domiciliaria. ¿Sí? Eso es como lo primero. Lo segundo, controlar síntomas, ¿sí? Es decir, si hay disnea, recordar que, por ejemplo, la disnea o el dolor la podemos mejorar con morfina. En casi todos los niveles de atención hay morfina, ¿cierto? Doctora, ¿me repite el nombre? ¿Índice de qué? Menten. Ok, importante. Entonces, sí, es un índice súper sencillo. Y entonces, eso es como una cosa importantísima. La segunda, el tema del control de síntomas, ¿cierto? Entonces, si es disnea, si es inquietud, o sea, si es, digamos, es delirium, entonces manejar el delirium. Normalmente haloperidol, morfina, buscapina para el manejo de la broncorrea, son cosas que están en un primer nivel, ¿sí? Entonces, aquí realmente más que grandes intervenciones o complejidades, lo que necesitamos es educación, ¿sí? Desde el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos se ha hecho como un estudio juicioso y realmente las facultades de medicina, solo 10 tienen cátedra de cuidados paliativos en el pregrado, ¿sí? Entonces eso, y ya existe una ley que salió este año, donde una de las necesidades es ingresar las cátedras de cuidado paliativo en el pregrado y en el posgrado de medicinas, enfermería, psicología y trabajo social. Entonces, digamos que incluso desde la asociación se han hecho pues muchos, digamos, se ha intentado impulsar este tipo de iniciativas. Cada vez estamos como intentando ingresar más estas cátedras de cuidado paliativo en el pregrado, ¿cierto? Y es importantísimo porque se nos había olvidado, o sea, nosotros, o sea, si ustedes cogen un libro de semiología de 1800, hay un libro que se llama el libro de patología del Letamendi, que es uno de los libros con los que estudiaban nuestros, digamos, antepasados médicos, y en esos libros había un capítulo específico para identificar la agonía y la muerte. Y el médico estaba absolutamente entrenado
en los signos semiológicos y clínicos y cómo acompañar este proceso de muerte. Y por eso hablamos que el cuidado paliativo realmente es la especialidad más vieja que existe. Porque antes lo único que nosotros hacíamos era paliar síntomas, acompañar el fin de vida. Después se tecnificó la medicina y se nos olvidó hacer eso. En vez de seguirlo haciendo y acompañar esto, entonces se nos olvidó que la muerte existe, la queremos meter a un closet, ¿cierto? La queremos meter a un cajón y por favor no pronunciemos la palabra, ¿sí? Entonces, y seguimos viendo, nos han enseñado a ver la muerte como un fracaso y a veces la muerte es un desenlace esperado para ciertas condiciones clínicas. La muerte hace parte de la vida, ¿no? Eso es algo que debemos recordar. Doctora, ¿ha tenido algún escenario en el cual de pronto desde su óptica usted cree que debemos adecuar el esfuerzo terapéutico, pero desde la óptica del grupo multidisciplinario, de pronto otro especialista considera que sí debe avanzar en un sentido opuesto? ¿Cómo manejar esas circunstancias donde de pronto puede haber discordancia de criterios? Bueno, eso es muy importante porque nuevamente no todo lo que se puede hacer es todo lo que se debe hacer. Creo que hay unos elementos importantes que obviamente va a ser la discusión pues académica. Esa frase me ha encantado. Esa frase me ha encantado. Claro, pero es que es real, ¿cierto? Y nos enseñan que es que este paciente se le puede hacer más y se le puede hacer más, incluso y a veces los mismos pacientes le dicen a uno, doctora, ya no insistan más, yo ya estoy preparado y me voy a morir y lo sé, ¿sí? Y estoy tranquilo con eso. A veces incluso hasta los pacientes le digan, díganle al doctor que esté tranquilo, que yo estoy tranquilo, ¿sí? Entonces, Duro. y pasa. Eso, doctora, bueno, no sé si quería complementar el comentario, complementar la respuesta. Iba a decir algo más, perdón, que la interrumpí. Sí, con lo que hablaba Isaac, a veces cuando hay estas discusiones académicas de todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Creo que es importante también poner en el centro, o digamos que dentro de la discusión, los deseos y preferencias del paciente, ¿sí? A veces nos encontramos con situaciones en que, por ejemplo, hay una intensa negación de la situación clínica, ¿cierto? Sabemos que el resultado va a ser, pues, el fallecimiento del paciente y nos encontramos con colegas que avalan o que refuerzan o validan esta situación y quieren ir un poco más allá de tratamientos que consideramos que obviamente sabemos que no van a aportar nada, que aquí en esto estaríamos en el terreno de la futilidad, ¿cierto? Y esos son escenarios clínicos reales. O incluso... ya entramos en el escenario de la futilidad, ¿cierto? Claro. La futilidad, pues es todo esto que son procedimientos. Sí, decía que, o incluso puede ser ese deseo del médico, ¿no? De ayudar aún, de querer mejorar la situación de su paciente, de tener aún esperanza de ofrecerle algo más. Es importante, por lo que usted dice, tratar de identificar cuando estamos cayendo precisamente en eso, en imponer un criterio personal y estamos más bien favoreciendo algunas decisiones que van a ser fútiles para el manejo ulterior del paciente. Precisamente, Isaac, vamos a poner el escenario contrario a la doctora, el escenario en el que todos estemos de acuerdo, en que está en un proceso de fin de vida y que como tal se debe tratar y que vamos a adecuar o a redireccionar el esfuerzo terapéutico. La pregunta, atendiendo a que esa situación ya se haya aceptado, es, ¿qué incluye, doctora, un proceso de fin de vida desde el punto de vista médico? Yo le voy a mencionar varias cosas, porque es que el día a día nos vemos frente a qué quitamos, qué continuamos. Esto incluye, por ejemplo, la continuidad de los antibióticos. Esto incluye, por ejemplo, la transfusión sanguínea. Esto incluye, por ejemplo, la corrección hidroelectrolítica de los líquidos endovenosos y un punto con el que la familia siempre está en desacuerdo, pues, o con muchísima frecuencia lo está, la alimentación. Entonces, ¿esto cómo se aborda? Bueno, creo que es importante siempre establecer el objetivo terapéutico. O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo una decisión de establecer un objetivo terapéutico, entonces ya mi objetivo no va a ser la curación de la infección, porque, por ejemplo, lo que yo les decía, uno puede tener como escenarios intermedios, empieza un antibiótico, pero yo ya veo que van 4 días y el paciente en vez de mejorar, yo pero tiene sensibilidad y este paciente no mejora, tiene 90 años y ahora está haciendo hipernatremia, o sea, está
como en todo este avance, ¿cierto? Del deterioro funcional, y yo digo, pues en cualquier momento este paciente ya se está tornando somnoliento, entonces yo digo, bueno, este paciente vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico, la familia está de acuerdo. Digamos que ahí yo debo establecer que mi objetivo va a ser el control sintomático. Solo voy a dejar los medicamentos que generen control de síntomas. ¿Qué quiere decir? Si tiene fiebre, pues manejarle acetaminofén, dipirona si el paciente no es alérgico, mirar si lo hago por horario o a necesidad, ¿cierto? Si realmente es un cuadro infeccioso en el cual yo veo que hay un fallo terapéutico, tengo el aval de retirar el medicamento, porque realmente yo inicié un proceso terapéutico de un fallo en el mismo, ¿sí? No es que yo pienso un antibiótico y espero 12 horas y digo, ay, falló, no, pues yo un tiempo proporcionado. Entonces, por ejemplo, si ya veo que ese tiempo se ha cumplido, retiro el antibiótico, o que el paciente entra en franca agonía, cuando el paciente está agónico, hipernatrémico, estuporoso, es un paciente en que yo no espero el tiempo, sino retiro el antibiótico porque el paciente ya entró en una, digamos, en una agonía, que el término más correcto sería situación de fin de vida, o sea, que el paciente entró en una franca agonía, yo voy a retirar todo lo que no genere control de síntomas. Entonces, ahí que, digamos que voy a retirar antibióticos, antihipertensivos, levotiroxina, atorvastatina, aspirina, ¿cierto? O sea, ¿yo para qué quiero medicamentos que me van a hacer un control secundario y que me van a prevenir cosas a 1 año o a 6 meses cuando un paciente tiene días o horas de vida? ¿Sí? Entonces, eso es como cosas importantes. ¿Qué voy a dejar? Lo que me genere control sintomático. Analgésicos, iosina para la broncorrea, ¿cierto? Más que nebulizaciones, siempre es importante cuando hay mucha broncorrea usar los inhaladores secos en inhalocámara para mejorar el tema de las secreciones y no llevar más hidratación, como más humectación a la vía aérea, ¿cierto? Como cosas básicas. Obviamente, si el paciente está con síntomas refractarios, vendrá la sedación paliativa adicional, ¿sí? Y suspenderé las otras cosas que no generen ese alivio sintomático. Con el tema de la hidratación, siempre es importante tener como el paciente en su justa hidratación. Es decir, no sobrehidratar, porque a veces digamos que si yo permito que el paciente se deshidrate, a veces hay incomodidad, más boca seca, ¿cierto? Y también puede haber incluso aumento de las mioclonías derivadas, por ejemplo, de los opioides con la deshidratación. Eso es como una cosa importante. Pero tampoco voy a forzar diuresis, no voy a poner diuréticos. El dejar de orinar hace parte del proceso de fin de vida. Así como hay un nacimiento, hay un morimiento. Y eso tiene un proceso por fases. Y la oliguria y la anuria hace parte de ese proceso, entonces yo no lo voy a forzar. Igual que la desaturación. Si yo establecí que este paciente está en una situación de fin de vida, no voy a aumentar la FiO2 porque ya sé que la desaturación hace parte del proceso. Si el paciente tiene disnea o tiene sensación lo veo con un trabajo respiratorio importante, puedo usar la morfina, la hidromorfona para paliar el síntoma, o si está muy sintomático, considerar la sedación, ¿cierto? Como cosas importantes. Y el último punto, que puede ser el más complejo, que es la nutrición, ¿cierto? Es importante saber y hablar con la familia y decirles, él dejó de comer porque está muriendo y no está muriendo porque dejó de comer. O sea, es importante este punto porque eso es lo que realmente sucede. Y a veces la familia se angustia un poco y se va a tener hambre, ¿sí? O va a tener hambre y va a morir con hambre. Normalmente dentro del proceso del fin de vida, toda esta reducción de la tasa metabólica también genera una reducción de la sensibilidad, digamos, de la sensación de hambre, y además también el paciente va teniendo un deterioro neurológico, el cual hace que ya tenga trastornos de disfagia, y montar nutriciones, primero, no cambia el pronóstico. Segundo, puede generar candidemias y otro tipo de infecciones, va a generar sobrehidratación, sí, también genera situaciones complejas que son síntomas que van a empeorar ese final de vida. Y retirar la nutrición no va a acelerar la muerte, que también es importante hablárselos así abiertamente a la familia. A veces, de pronto, uno lo que sí puede hacer en ciertas ocasiones es poner solución mixta, como un poquito de flujito de dextrosa, si el paciente aún está muy consciente, para que baje la percepción de hambre, con un poquito de flujito de dextrosa a 20 cc, o una solución mixta de solución salina con dextrosa al 5%, a unas tasas de infusión baja, como para dar algo de flujo metabólico.
Yo tengo dos preguntas finales para hacerle. Doctora, no sé si Isaac tenga alguna inquietud más. La primera de ellas es si un paciente entiende su proceso de fin de vida porque fue precozmente identificado, que es una palabra que usted ha usado también y que he visto en los documentos publicados respecto a fin de vida. La identificación precoz hace parte de la alerta que debemos tener los médicos respecto a que esto esté sucediendo. Voy a ponerle el escenario específico, un tumor metastásico, pancreático, por ejemplo, en donde ya han habido varias líneas de manejo y el paciente sabe y es consciente que se dirige hacia allá. ¿Cómo hace un paciente para generar una voluntad anticipada? ¿Cuál es el proceso para eso? ¿Eso es solamente decírselo a los familiares? A quien nos esté escuchando, ¿qué le diría usted respecto a eso? Bueno, digamos que uno habla de la voluntad anticipada, pero esto es como parte de algo un poco más grande, que es digamos que la planificación de los cuidados. La voluntad anticipada idealmente debe ser la conclusión o el cierre de un ejercicio que se llama digamos que la planificación de los cuidados, que eso debería ser idealmente ¿con quién? Con el médico tratante, bueno, pues porque es quien, por ejemplo, una situación en donde uno debería sí o sí hacer, digamos que este tema de planificación de los cuidados, por ejemplo, es cuando hacemos un diagnóstico de una enfermedad, de una demencia o una enfermedad neurodegenerativa. Sabemos cuál va a ser la evolución, sabemos cómo es la trayectoria de esta enfermedad, entonces incluso a veces son los mismos pacientes los que desean que hablemos de estos temas, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, en qué momento? O yo, la verdad, doctora, yo no quiero traqueostomías, cuando llegue el momento, yo no quiero tener nunca una gastrostomía, y eso hace parte como de este proceso de la planificación de los cuidados. ¿Qué sería ideal? Que hubiera una cultura dentro del grupo, digamos, dentro de los servicios de salud del grupo de atención del paciente, donde pudiéramos tener un espacio, nos podamos entrar con el paciente de manera abierta, sin miedos, sin, digamos, sin tantas restricciones, porque nuestra sociedad es una sociedad que le tiene miedo a hablar de la muerte, pero que pudiéramos hablar de, primero, cómo quieres que te cuidemos, segundo, qué quieres que hagamos dentro de tu cuidado, segundo, qué no quieres que hagamos dentro de tu cuidado, y algo muy importante cuando uno tiene estas situaciones es que tenemos que traer, pues, digamos que todos estos temas a la mesa y hablarlos con naturalidad, porque a veces ni siquiera los médicos hablamos de estos temas con naturalidad, sino también los vemos como un tabú, o cuando el paciente les dice, doctor, hablemos de esto, el mismo doctor no se siente como la capacidad de abordar estos temas y frena el paciente. Entonces, ahí en esos temas, por ejemplo, está cómo quiero ser cuidado, qué quiero, doctor, yo pienso que para mí es importante esto, para mí es importante no perder la funcionalidad, o cuando yo ya pierda la funcionalidad, quiero que no avancemos ni hagan cosas extraordinarias para que prolonguen mi vida en un estado de pérdida de la capacidad, o que no quiero gastros, no quiero tráqueos, o si los quiero y quiero, por ejemplo, cuando yo doctor, yo quisiera entrar a ventilación, ¿cierto? Y entrar a estos programas, o sea, ¿qué quiero y qué no quiero? Eso obviamente siempre está alineado con deseos y preferencias del paciente. Entonces, digamos que la voluntad anticipada al final termina siendo como este documento en el cual yo ojalá lo pudiera hacer, ¿cierto? De manera legal, y ya les cuento cómo es el tema legal, para que cerremos todo este proceso de estas conversaciones. Pero también entender que estos documentos son dinámicos. Yo puedo tener unas voluntades anticipadas al inicio o al diagnóstico de la enfermedad, y a medida que voy evolucionando, voy transitando la enfermedad, tener otras voluntades. Y esto también es importante que los pacientes sepan que esto, digamos, va en evolución. Y también, digamos que en Colombia ya hay una normatividad a partir del año 2018 donde nos dicen cómo legalizar las voluntades anticipadas. Sí, eso realmente en nuestro país hay muchas normas y hay muchas leyes, y de hecho en 2 documentos específicamente hablan. Hay un documento en el 2018, una resolución, donde hablamos específicamente de las 3 maneras de legalizar estos documentos. Uno es ante mi médico. Entonces muchos médicos no saben que entre los dos construir un documento, imprimirlo y firmarlo, y eso ya tiene digamos, una legalidad. Esa es una manera que ya el documento es válido. Lo segundo que yo puedo hacer es ante un notario, ¿cierto? Y la tercera es ante testigos, pero cuando es ante 2 testigos debe, ojalá, tener una grabación, ¿sí? Esas son como las 3 maneras que nos dice la norma que yo puedo hacer como claras mis voluntades anticipadas a través de un documento.
Y también en los derechos y deberes del paciente, en un documento que sacó en el Ministerio de Salud del 2020, dice, los pacientes tienen derecho a tener la voluntad anticipada. Aquí en la voluntad anticipada yo puedo expresar lo que desee, ¿sí? Que quiero eutanasia o no quiero eutanasia, que quiero sedación paliativa, que yo quiero que me den cuidados paliativos, que no quiero que me den cuidados paliativos, que yo quiero fallecer en mi casa, que quiero fallecer en el hospital. Pero hay un punto muy importante que a veces se nos olvida, también los pacientes, las personas pueden decir quién es su representante legal, porque no todo lo que ponemos va a suceder. Puede que las cosas que pongamos, la decisión es una diálisis, por ejemplo. Eso no está ahí. Entonces yo pongo mi representante legal. Pero doctora, sí, eso yo creo que serían escenarios ideales y hasta deseables para todos nosotros. De acuerdo. Pero al margen de eso, yo creo que de lo humano, mi querida doctora, yo creo que nadie piensa en la muerte porque nadie en el corazón quiere morir, ¿cierto? Claro. Y al margen de eso, cada vez envejecemos más, cada vez estamos teniendo pacientes con más años, pacientes que tal vez hace bastantes años cumplían 80, seguramente en algunos escenarios médicos decían, pues tenemos que mirar a ver porque ya tiene 80 años. No, ya eso es muy frecuente. Muchos pacientes tienen más de 80 años, 90 años. Y incluso ya ha llegado ese momento, muchos pacientes y muchos familiares, para hacerlo un poco más personal, ni siquiera han expresado esos deseos de finales de vida porque no lo contemplan, ¿sí? Y mi pregunta siguiente va tal vez a una vivencia un tanto personal respecto a eso. Hay otras condiciones a las que nos vemos enfrentados, ya no neoplásicas, ¿sí? Por ejemplo, nos enfrentamos al paciente geriátrico que tiene una condición aguda, y si es un paciente geriátrico que era perfectamente funcional, pero tiene una condición como una fractura de cadera que lo lleva a múltiples complicaciones y finalmente termina en la UCI, y se presenta ese escenario para el médico y para la familia. Bueno, está grave, pero es por algo que acaba de ocurrir. Y hasta el médico, los familiares, hay colegas que le preguntan a los familiares, ¿ustedes hasta dónde quieren llegar? Un paciente, por ejemplo, 82 años que se fracturó la cadera, ¿lo intubamos o no lo intubamos? Yo pienso en lo personal que transmitir esa responsabilidad a la familia no está muy bien. No sé qué opina usted. ¿Sí? Eso yo en algún momento les decía, ¿cierto? ¿Cuál es la indicación clínica? ¿Cierto? Exacto. Yo a un paciente con apendicitis no le digo, ¿te opero o no te opero? Hay una indicación clínica, ¿sí? Entonces, las decisiones clínicas son clínicas. Exacto. ¿Sí? Y las tomamos nosotros. Lo que pasa es que le explicamos a la familia por qué las estamos tomando, cuál es el riesgo. La diferente es que, por ejemplo, en este paciente de 85 años yo diga, yo veo en este paciente que hay un buen estado funcional, el paciente tiene no lo veo, que no está adelgazado, que tiene buena masa, que no tiene pues signos de que uno lo vea francamente frágil. La familia dice, no, es que él trotaba y salía 2-3 veces a la semana. O sea, en ese escenario uno dice, vamos a establecer estos tratamientos. Lo que yo les decía, que estos pacientes a veces que tienen muy buena funcionalidad, pero son muy adultos, lo que uno puede hacer es establecer como, bueno, vamos a hacer esto, y vamos a valorar respuestas terapéuticas. ¿Cierto? De acuerdo. Y ver cuando ya se van sumando, ¿cierto? Y entonces vemos que ya van otros órganos y que a pesar de las intervenciones lo que vemos es más deterioro. Entonces es un momento de decir, bueno, paremos, miremos qué vamos a hacer con este paciente, hacia dónde vamos, pero siempre establecer objetivos y techos terapéuticos. Y esto es muy dinámico. Yo puedo pensar que este paciente va a poder salir, pero resulta que viene una falla y la familia ya dice, no, pues ya no mataremos. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, lo intentamos, hicimos digamos que establecimos estos techos, llegamos a los techos, entonces ya lo que va a hacer es una adecuación de respuesta terapéutica, ¿cierto? Pero y vamos a actuar propiamente. Eso es, digamos que importante, no necesariamente la edad, porque es que a veces la edad se confunde y terminamos en abandonar los pacientes, ¿sí? Entonces, por eso las decisiones clínicas son individualizadas. Y ahora que estamos con todo este tema de la atención centrada en el paciente, es muy importante entender eso. O sea, las decisiones clínicas realmente van a ser individualizadas, ¿sí? Basándonos
como en los argumentos clínicos que tenemos nosotros, pero indiscutiblemente, Isaac, las decisiones son de nosotros, las decisiones son nuestras, ¿sí? A veces a todos nos ha pasado en la UCI un paciente probablemente con cáncer metastásico, una falla hepática, y la familia dice, hagamos una cirugía. Y uno que les dice, miren, no hay ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, tenemos que entender que las decisiones no se las podemos dar a la familia, porque son decisiones clínicas. Cuando un paciente tiene indicación de no RCCP, no vamos a decirle, lo intubamos o no lo intubamos, firme acá. No le vamos a decir, miren, este paciente no tiene indicación de reanimación porque va a ser una terapéutica en la cual vamos a saber que el resultado va a ser el mismo, vamos a prolongar el tiempo a costa de un gran sufrimiento físico e incluso para la misma familia. ¿Sí? Cuando uno expresa esto de esta manera, no hay indicación de reanimación porque sabemos que esta terapéutica no va a servir en este paciente, entonces de entrada no la indicamos. Ok. ¿Sí? Hay unos escenarios que nos encontramos en pisos frecuentemente. Yo me lo he encontrado bastante. Por ejemplo, hace poco tuve una paciente con un cáncer de cervix metastásico. Había entrado, por supuesto, por una complicación médica, medicina interna, hacía parte del grupo multidisciplinario junto con dolor. Y llega un momento, doctora, donde ya la condición médica se resolvió, por ejemplo, una causa infecciosa, un trastorno electrolítico, y ya los internistas decimos, uy, listo, ya le manejé la neumonía, ya no tiene hipocalemia, ¿sí? Y uno empieza como a sentir de que ya no está siendo muy útil dentro del equipo, y dice, bueno, ¿será que debe continuar solo el paliativista con el paciente? Y mi pregunta es, en esos escenarios, por ejemplo, donde estamos mejorando los síntomas, ¿cómo o cuándo saben ustedes? Porque el síntoma va a continuar, por ejemplo, el dolor va a continuar, la hiporexia va a continuar, el malestar, la astenia. ¿Cuándo discernir que es el punto en que ya hay que enviarlo a la casa? En realidad ya, por mucho que se quede y que la familia diga, no, ya, doctora, me da miedo llevármelo porque de pronto ya no va a comer, doctora, me da miedo llevármelo porque es que, ¿qué tal que vuelva el dolor? ¿Cuándo ya decimos, no, mira, ha llegado un punto donde independientemente de que esté aquí o en tu casa o en su casa, ya debería irse, ya deberíamos enviarlo a casa? Bueno, digamos que es importante saber que, digamos, en los pacientes con claro diagnóstico de terminalidad, bien sea la causa que sea, nosotros en el hospital debemos resolver el problema agudo, ¿sí? Y obviamente cuando tenemos un tratamiento que perfectamente se puede replicar en domicilio, ese es el momento del que el paciente puede salir. ¿Sí? Okay. Más allá del miedo, más allá de muchas cosas, porque hay que ser, pues primero hay que brindar educación. Ya, y gracias a Dios, cada vez tenemos más equipos de atención domiciliaria, sobre todo en las grandes ciudades, donde podemos obviamente hacer como una continuidad de la atención, también obviamente explicar a la familia el tema de los cuidados, pero cuando yo replico el tratamiento que tengo aquí es igualito, tengo todo esto, lo puedo dar en la casa, pues también voy a darle un tiempo al paciente para que se recupere y continúe. Pero creo que ese es un momento muy justo porque también ocurren situaciones de hospitalismo frente a la dificultad o al miedo que da ir a la casa o retornar a la casa. Pero correcto. Eso ocurre no solamente para el paciente oncológico, sino en general para todos los pacientes. ¿Sí? Entonces, yo controlo el síntoma y perfectamente si replico esto en casa, explico a la familia y mandamos con signos de alarma o tiene indicación conectado con un equipo de atención domiciliaria. Ok. Doctora, Raudy, como pudieron ver todos, tuvo un inconveniente y le tocó desconectarse, pero me dejó la tarea de hacerle esta pregunta final para cerrar el capítulo, el episodio del día de hoy. Y usted está en digamos, usted puede tomar la decisión de responderla o no responderla, ¿correcto? De acuerdo a lo que usted considere. Y es respecto a su posición personal respecto a la eutanasia. ¿Usted qué piensa de ese procedimiento en particular? ¿Nos podría compartir su opinión? Bueno, entonces yo debo decir que personalmente en este momento no lo pensaría, por ejemplo, para mí. No sería una opción en mi terapéutica o en las decisiones que yo tomara para mí, ¿sí? Pensaría en todas las opciones que tiene, digamos que tenemos para el manejo del dolor y para el acompañamiento a la buena muerte. Eso es como lo primero, ¿sí? Que debo responderlo. Para mí no lo pensaría.
¿cierto? Lo segundo es que obviamente la eutanasia hace parte de las opciones que tenemos dentro de, digamos, de los derechos que tienen los pacientes y de las opciones que se tienen, porque la buena muerte la define el paciente alineado con sus deseos y preferencias. Lo que pasa es que a mí lo que de pronto a veces me incomoda es que se piense que la única buena manera de morir es a través de la eutanasia, y eso es absolutamente falso, ¿cierto? Porque si el paciente tiene un buen acompañamiento o un buen control de síntomas, ¿cierto? A veces desea transitar esto y lo puede transitar con un acompañamiento óptimo, adecuado y compasivo. Pero si independientemente, pero también tenemos pacientes que están claros que sus deseos y preferencias es morir a través de la eutanasia, y eso es absolutamente respetable. Y frente a eso, lo que nosotros hacemos es sencillamente hacer toda la activación del protocolo institucional que se debe hacer por normatividad, y cuando un paciente, digamos que me dice deseo la eutanasia, el paciente tiene control sintomático, realmente eso está alineado con sus deseos y preferencias, pues digamos que yo soy muy respetuosa de los deseos y preferencias, porque realmente es la bandera, ¿cierto? De decir, es que tenemos que respetar eso de los pacientes y que para sus valores es lo que cree y considera que está alineado. Pero también que los pacientes sepan que, o sea, a veces muchos pacientes nos piden la eutanasia, pero cuando venimos a controlar síntomas, a informar que hay otras maneras, muchos pacientes dicen, doctora, yo no me quiero morir, no sabía que existía esta opción. ¿Sí? No sabía que existía el cuidado paliativo, no sabía que había una manera en que me pudieran controlar el dolor, o que me pudieran sedar, o que yo pudiera morir en mi casa con mi familia bajo sedación y un grupo de atención domiciliaria, ¿sí? Entonces a veces los pacientes, muchos de ellos llegan a estas solicitudes. Un paciente que llega a una solicitud de eutanasia es un paciente que tiene sufrimiento, y ese sufrimiento hay que atenderlo, ¿sí? De la mejor manera, bien sea físico, psicológico, espiritual. Y de esa manera, cuando hacemos una valoración global del paciente y se le ofrecen todas las, digamos que las opciones que tenemos para hacer el acompañamiento, muchos de estos pacientes dicen, no quiero esto, yo realmente no quiero la eutanasia, lo que no quería es seguir sufriendo. Y hay otro porcentaje de pacientes que dicen, no, doctora, mire, yo realmente tengo un nivel de síntomas óptimo, pero no quiero seguir esta realidad, esta vida, y hasta aquí llego yo. Y eso es absolutamente respetable. Incluso, pues se los digo, o sea, realmente está sucediendo lo que sucede en otros países, y es que con unos buenos cuidados, cuando hay cuidados paliativos sistemáticos instaurados y la opción de la eutanasia, más o menos entre el 6 y el 8% de las personas son las que realmente fallecen en eutanasia, ¿sí? Los demás reciben cuidados paliativos y tienen una buena muerte. Entonces aquí, para mí el foco es saber que los cuidados paliativos son un derecho. En Colombia son un derecho desde el año 2014. Y que estamos en mora y como en esta visibilización que hacemos desde la asociación y que hacemos desde, digamos, desde múltiples sitios, de abanderar la importancia de la buena muerte, de saber que los pacientes deben morir bien, nuevamente, porque solo tenemos una oportunidad, ¿sí? Y esa oportunidad es de oro, ¿sí? De acuerdo. Sí. Isaac, no sé si tengas algo más que preguntar. No, ¿Es ahora o calla para tengo siempre? muchísimas preguntas. Pero bueno, creo que la charla ha sido amena. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero es un tema súper interesante. Es un tema muy humano, ¿no? Te toca muchas fibras nuestras. No, yo creo que voy a preguntar lo último de intenso. Doctora, un comité de bioética, ¿cuándo lo debemos convocar? Bueno, hay como situaciones muy complejas, por ejemplo, cuando hay unas expectativas muy altas de la familia o del mismo paciente, de ciertas terapéuticas que nosotros consideramos que no tienen indicación, probablemente ahí nos podemos apoyar de los comités de bioética, ¿cierto? Okay. Porque, digamos, son probablemente los escenarios más complejos, donde a veces el paciente, no es que le estemos negando al paciente le estemos negando, sino sencillamente no hay indicaciones. Entonces esos son escenarios como muy particulares, donde realmente quien solicita una cantidad de actividades futiles es la misma familia o el paciente. Son escenarios en los cuales son muy complejos desde el punto de vista clínico. Es muy frecuente, de hecho. Vamos a necesitar apoyo, ¿cierto? Y apoyo de un comité de bioética y también mucha comunicación, sentarnos a hablar con las familias, a veces no solo una, sino 2 y 3. Incluso también en algunas instituciones donde hay cuidado paliativo, nosotros tenemos una figura que se llama la reunión de grupo familiar,
donde lo que hacemos es reunirnos con toda la familia, el grupo tratante, psicología y transversal, y explicarles como el momento en el que estamos, cuál es el estado actual del paciente, cuáles son esos objetivos terapéuticos, para que ellos puedan expresar a veces todas estas necesidades, ¿sí? Y a partir de eso, que ellos se sientan partícipes de la toma de decisiones y a partir de eso, pues podamos ir haciendo lo que el paciente realmente necesita, incluso si lo que él necesita es adecuar el esfuerzo, hacerlo, ¿cierto? Pero no ser intrusivos ni invasivos, porque hay situaciones muy particulares en relación a veces con el entendimiento propio de la enfermedad, y estas situaciones no son más que sufrimiento de la familia o del mismo paciente, que hay que también atender. Yo quiero hacer el comentario final y es que yo recuerdo que cuando yo era residente de medicina interna, en algún momento estaba atendiendo a un paciente al fin de la vida y todo el tiempo en el monitor estaba taquicárdico. Estábamos esperando prácticamente que falleciera y llegó un momento en que toda la familia se acercó a urgencias y permitimos que llegaran hasta donde estaba el paciente, lo rodearon y en ese momento en el visoscopio se empezó a evidenciar que el paciente empezó a disminuir la frecuencia cardíaca hasta llegar a sistolia y falleció. Con eso quiero decir que la muerte es más que un acto médico, no es más que un paciente con un médico que están tratando una dolencia. La muerte es algo humano, ¿no? Y yo creo que debemos también invitar a todos nuestros colegas a ser más activos, a los familiares del paciente para que lo acompañen en ese instante, porque llega un momento de que ya la medicina tiene un límite y donde debemos enfocarnos en esa persona que se nos está yendo, ¿no, mi doctora? Muchas gracias a usted por la compañía. Me dio gusto volver a verla. Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos. Me alegra que le esté yendo muy bien por Medellín. La felicito por esa nueva etapa de mamá a la que está enfrentándose. Y bueno, por acá siempre bienvenida al Templo de Osler. Muchas gracias. Voy a cerrar con algo que acabas de decir y es: la muerte es un momento sagrado y debemos tratarla como tal. Y hacemos parte de eso. Entonces, creo que es un buen mensaje para cerrar. Muchas gracias, doctora. No, Alberto. muchísimas gracias. Esperamos poderla tener en algún otro momento acá en el Templo de Osler. Chao a todos. Chao. Doctora, un fuerte abrazo. Chao. Ay.